autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, fundada por los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, celebra este 2025 sus 31 años de existencia. Con enorme generosidad y visión, ambos confiaron en la Universidad de Guadalajara y en su entonces rector, Raúl Padilla López, para crear y preservar este espacio académico en honor a su admirado amigo Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación y la crítica, en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos, para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al doctor Rafael Rojas. Él es académico en el Colegio de México y impartirá la conferencia magistral El boom de la nueva novela latinoamericana, según Ángel Rama. La semblanza del conferencista correrá a cargo de la coordinadora del doctorado en Humanidades, la doctora Teresa Orozco, a quien cedo la palabra. Buenos días. Entre los años 60 y 70 del siglo XX, la novela latinoamericana vivió una explosiva renovación. La crítica literaria intentó captar el fenómeno con la onomatopeya boom. Narradores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, José Donoso, entre otros, directamente implicados en aquella revolución literaria, ofrecieron versiones del boom. Algunos críticos, como el uruguayo Ángel Rama, dibujó su propio mapa personal del boom. Agradezco a la Cátedra Julio Cortázar la invitación para poder presentar esta mañana al doctor Rafael Rojas. Rafael Rojas es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Premio Matías Romero de Historia Diplomática por su tesis doctoral Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, publicada en 2001. Premio Anagrama de Ensayo por Tumba sin sosiego, Revolución, Disidencia y Exilio del Intelectual Cubano, publicado en 2006, y Premio Isabel de Polanco por Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución Hispanoamericana, publicado en 2010. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, director de la revista Historia Mexicana y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Su último libro es Latinoamericanismos de la Guerra Fría, publicada por Siglo XXI en 2025. Rafael Rojas ha realizado contribuciones significativas al estudio de la historia política, intelectual y cultural de América Latina, con un enfoque particular en Cuba y México. Su trabajo académico, caracterizado por un enfoque interdisciplinario que combina historia, literatura y análisis político, ha enriquecido el entendimiento de los procesos revolucionarios, la construcción de identidades nacionales y las dinámicas del exilio. Algunos de sus aportes en el campo de la historia intelectual y análisis del campo literario los podemos encontrar en La polis literaria, El boom, la revolución y otras polémicas de la Guerra Fría, publicado en 2018, donde analiza la fragmentación del campo intelectual tras el boom literario. Su enfoque, que combina historia intelectual con crítica literaria, destaca la relación entre literatura y política. Rafael Rojas ha sido pionero en el análisis del exilio como un fenómeno no solo político, sino también cultural e intelectual. En Tumba sin sosiego y otros ensayos explora cómo el exilio cubano reconfiguró las nociones de identidad y pertenencia, dando voz a figuras olvidadas o silenciadas por la narrativa oficial. Uno entre muchos de los aportes más importantes de Rafael Rojas radica en su capacidad para reinterpretar la historia desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y global. Su obra no solo documenta la historia,
sino que invita a imaginar futuros más plurales, humanos y democráticos desde nuestra América. Bienvenido Rafael Rojas a la Universidad de Guadalajara de la Cátedra Julio Cortázar. Muchas gracias a Teresa Orozco por esta presentación tan generosa y muchas gracias a todas y todos los que asisten hoy a esta charla, un 2 de mayo, un día muy intensamente iberoamericano. El 2 de mayo fue el día en que los madrileños se levantaron en armas contra la ocupación francesa en 1808. Y es una fecha muy bien afincada en la mejor literatura iberoamericana desde Benito Pérez Galdós, desde los episodios nacionales. Me da mucho gusto saludar a José Trinidad Padilla, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y un viejo amigo, ¿verdad?, en muchas de estas lides de los estudios iberoamericanos. Y bueno, lo que he propuesto para esta sesión de la Cátedra Julio Cortázar de la FIL es un repaso por las ideas del crítico uruguayo Ángel Rama sobre el boom de la nueva novela latinoamericana. No sé si tenemos algunas imágenes aquí. A ver si me pueden... Ahí está, bueno, ya, aquí. Y entonces lo puedo ir pasando así, ¿verdad? Perfecto, ¿sí? Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí tienen. Bueno, Ángel Rama, nacido en Montevideo, 1926, fallecido en el terrible accidente aéreo en las afueras del aeropuerto de Barajas en 1983, junto a su esposa, la crítica, poeta, narradora también, argentino-colombiana Marta Traba, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, entre otros. Era un grupo de intelectuales latinoamericanos que se movía de la ciudad de París a la ciudad de Bogotá, justamente para la realización de un congreso intelectual latinoamericano. Rama y Marta Traba fueron dos articuladores, desarrolladores obsesivos, podríamos decir, de congresos intelectuales en América Latina, desde los años 60, ella probablemente un poco antes, desde su exilio en Bogotá en los años 50. Bueno, Rama pertenece a una generación que en la historia cultural del Uruguay se conoce como la generación del 45, del año 1945. Es una generación brillantísima de poetas, narradores, críticos, fundadores de instituciones y articuladores de redes intelectuales en nuestra región. A esa generación pertenecen, por ejemplo, la poeta Ida Vitale, fue la primera esposa de Rama, Premio Reina Sofía de poesía, Premio Cervantes de literatura, una figura familiar aquí entre nosotros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, muy cercana desde los años 70, cuando se afincó junto con su segundo esposo Enrique Fierro en Austin, muy cercana, quiero decir, a la revista Vuelta, donde publicó buena parte de su poesía y su crítica. Otra poeta, Idea Vilariño, también de esa generación del 45, el crítico, periodista, gran polemista político Carlos Quijano, que fue el fundador del semanario Marcha, una publicación fundamental para el boom y para los debates ideológicos y políticos latinoamericanos en la Guerra Fría. Tan solo para poner dar un ejemplo, ¿no? A modo de confirmación de lo que acabo de decir, en ese semanario aparecieron algunos de los principales ensayos de Ernesto Che Guevara, siendo el Che Guevara siendo funcionario del gobierno cubano y luego
después guerrillero en el Congo y en Bolivia. De hecho, uno de los ensayos del Che Guevara más conocido, que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, apareció en ese semanario de Quijano justo en el momento en que él estaba como de incógnito o desaparecido, primero en la guerrilla del Congo y luego en la guerrilla de Bolivia. Bueno, a esa generación también asociamos nombres como los de Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Carlos Maggi, es decir, es una generación brillantísima. Ahora, en esa generación destacan dos críticos, o sea, críticos, vamos a decir, profesionalmente críticos, que casi todos ellos escribían crítica cultural, de arte, de literatura. Pero hay dos que se profesionalizaron como críticos, que fueron Ángel Rama y Emil Rodríguez Monegal. Y los dos tienen unas vidas paralelas, digamos, en las que se puede resumir el boom y las polémicas sobre el boom. Porque fueron tal vez los dos críticos que de un modo más enfático propusieron sus nóminas del boom, definieron el boom, qué era el boom de la nueva novela latinoamericana y qué escritores pertenecían al boom. Algunos de los primeros mapas del boom los tenemos aquí. El de Carlos Fuentes en 1969, que como pueden ver ustedes se titula La nueva novela hispanoamericana, no latinoamericana o iberoamericana, sino específicamente hispanoamericana. Luego, tal vez uno de los estudios no solo canónicos, sino más difundidos en el campo académico español, europeo y estadounidense, que es el de Emil Rodríguez Monegal, donde sí aparece ya el concepto propiamente de novela latinoamericana. Creo que lo decisivo aquí, digamos, para discernir el fenómeno literario, o digamos, para situarlo en Hispanoamérica o en América Latina, lo decisivo es si se incluyen a escritores y escritoras brasileños dentro del mapa del boom. En el caso del primer ensayo de Fuentes no es así, pero a partir del de Emil Rodríguez Monegal y otros, hay autores como Guimarães Rosa, por ejemplo, que son ineludibles en una nómina del boom. Y un tercer mapa, más o menos de los mismos años, sería La historia personal del boom de José Donoso, que tiene la peculiaridad de abrir otra vez la nómina o el inventario del boom a escritores más jóvenes de las generaciones siguientes, a las de los cuatro mejor fijados en el horizonte del boom, que serían Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Lo que distingue tal vez el ejercicio de memoria y crítica que fue el ensayo de Donoso es el especial interés que pone en lo que él mismo llamaba el post-boom, o el mini-boom, que son estos escritores que vienen después de los grandes autores de los años 60, principios de los años 70. Muchísimas gracias. Bueno, para principios de los años 70, se habían producido las novelas fundamentales del boom. La región más transparente de Carlos Fuentes es de las primeras, finales de los años 50, Rayuela de Julio Cortázar, 1963. Entre el 66, 67, 68 van apareciendo 100 años de soledad, de García Márquez, La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Ya para finales de los años 60
¿verdad? La noción del boom se ha difundido otra vez en una serie de congresos literarios en Santiago de Chile, en la Ciudad de México, en París, en casi todas las universidades estadounidenses donde se discutían estos temas. Fue muy importante, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, en el Departamento de Estudios Hispánicos, donde estaba una crítica, Jim Franco, fue fundamental en la discusión sobre el boom. Y fue una de las primeras críticas feministas de la nómina fundamentalmente, en algunos casos exclusivamente masculina del boom, ¿verdad? O sea, pues de hecho, para principios de los años 70, algunos de estos autores comienzan a hablar del fin, del agotamiento del boom de la nueva novela latinoamericana. Lo dice Rodríguez Monegal y lo dice más o menos Donoso. Por supuesto no lo decía Fuentes, que escribió un poquito antes, cuando comenzaba a articularse este fenómeno estético, literario y político también, porque eso es importante mencionarlo. Para principios de los años 70 también se han producido las polémicas decisivas entre algunas de las publicaciones que promovieron el boom. Hubo una revista editada en París que dirigió Emil Rodríguez Monegal, el otro crítico uruguayo, llamada Mundo Nuevo, entre 1966 y 1968. Esa revista defendió muy enfáticamente la idea del boom en torno a la obra de Fuentes, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y algunos otros escritores del post-boom, por ejemplo, el chileno José Donoso o el cubano Severo Sarduy, un escritor cubano que estaba exiliado en París justamente en esos años. Esta revista fue fundamental en una serie de polémicas estéticas que tienen que ver con las diferencias que adoptaban los críticos para caracterizar el fenómeno del boom, ¿no? O sea, que para decir qué era el boom y quiénes lo componían. Pero fue fundamental también para la polémica política central de los debates en torno al boom. Porque esta revista, que era editada por el instituto llamado Instituto de Estudios Internacionales en París, resultó ser un proyecto financiado por la CIA, el instituto mismo, ¿no? Y el instituto a su vez editaba la revista que dirigía Emil Rodríguez Monegal. En una serie de artículos que aparecen en el New York Times y En Marcha, la revista uruguaya, en la que escribía muy frecuente Ángel Rama, se denuncia el financiamiento de la CIA de la revista Mundo Nuevo. Y al producirse esa denuncia, buena parte de los colaboradores latinoamericanos de Mundo Nuevo, que eran muy cercanos a la Revolución Cubana, dejan de publicar en Mundo Nuevo. Otra revista fundamental de aquellos años, la revista Casa de las Américas en La Habana, se hace eco de la denuncia contra Mundo Nuevo. Y entonces se produce en ese momento una división política en torno al boom, porque algunos escritores se mantienen colaborando con Rodríguez Monegal, Mundo Nuevo, e incluso colaborando ya cuando Mundo Nuevo no existe como tal, bajo la dirección de Emil Rodríguez Monegal, se mantienen un poco alineados a las tesis del boom que continúan en otra revista llamada Libre. Por ejemplo, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa mantienen su colaboración con los proyectos editoriales de Emil Rodríguez Monegal. Pero uno de los que sí toma distancia muy claramente es Ángel Rama. Y la diferencia, digamos, entre estos dos críticos uruguayos en torno al boom se hace mucho más notable a partir de esta polémica. Yo le digo, la madre de todas las polémicas es esa, porque van incorporándose otros puntos de discordancia en torno al boom, a su nómina y a los debates críticos a partir de esos años.
Hay otras polémicas, por ejemplo, 1968, el apoyo que el gobierno cubano da a la invasión soviética de Checoslovaquia produce mucha fricción y mucha aspereza dentro de algunos de los escritores del boom, como Mario Vargas Llosa, que eran muy cercanos a La Habana. De hecho, Mario Vargas Llosa, al igual que Ángel Rama, formaba parte del comité editorial de Casa de las Américas. Fueron miembros del comité editorial de la revista Casa de las Américas hasta el año 1971. La crítica que hace Vargas Llosa al apoyo de Cuba a la invasión soviética le genera respuestas de otros escritores latinoamericanos como Mario Benedetti, por ejemplo, que le reprochan a Vargas Llosa cuestionar la política internacional de la Revolución Cubana. Ahora, otra polémica que se deriva de la del Mundo Nuevo, es el famoso caso Padilla, el caso del poeta Heberto Padilla, que es encarcelado en los primeros meses de 1971 junto con su esposa, la también poeta Belkis Cusamalé. Ese encarcelamiento concluye con una especie de confesión forzada o autocrítica, entre comillas, de Padilla frente a toda la comunidad artística y literaria cubana, y tanto el arresto como la autocrítica son muy mal recibidos por la mayoría de los escritores del boom. Y estos escritores, que antes habían estado afiliados a Mundo Nuevo en la nueva revista Libre, también editada en París, publican 2 cartas abiertas a Fidel Castro reprochándole el arresto y la autocrítica de Padilla. Esas cartas las firman Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, José Donoso, casi todos los escritores del boom, menos Gabriel García Márquez. Julio Cortázar firma la primera carta, pero no firma la segunda, o sea, de las dos cartas, ¿no? Y en la correspondencia de Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa y Rama, fundamentalmente se ven los argumentos de cada uno. Rama tampoco firma las cartas, porque Rama, como Cortázar, eran partidarios de que había que cuestionar ciertos aspectos de la política cultural cubana, pero no pronunciarse públicamente en la comunidad internacional, porque esa crítica podía derivar en una justificación de la política de Estados Unidos contra la isla. Ese es el tipo de argumentos que manejaron tanto Cortázar, García Márquez y Rama. Ahora, el caso de Rama es muy particular porque a la vez que se opone al giro más dogmático de la política cultural cubana, de hecho, él como Vargas Llosa renuncian al comité editorial de la revista Casa de las Américas en 1971. Él opta por escribir una serie de artículos muy críticos sobre la política cultural cubana en el semanario Marcha, entre 1971, 72, 73. Y en sus cartas, que son riquísimas, con Vargas Llosa, con Fuentes, él dice, miren, yo prefiero, antes que firmar manifiestos y cartas dirigidos a los dirigentes de la revolución o que circulan en la comunidad internacional justificando la política de agresión imperialista a Cuba, yo prefiero dar mi versión de lo que está pasando en Cuba en Marcha, que es la revista de los socialistas uruguayos. Y esa serie de artículos que después se publicó como libro, la nueva política cultural cubana, es un cuestionamiento durísimo de la homofobia, que ustedes saben que en Cuba se institucionalizó a través de las llamadas unidades militares de ayuda a la producción, UMAPs, donde se recluyeron muchos homosexuales, religiosos, jóvenes, vanguardistas ligados a la contracultura dentro de la isla. También cuestionó Rama muy directamente lo que él llamaba la sovietización de la cultura y las ciencias sociales en la isla. Después de 1971, recordemos que ese es el año en que Cuba ingresa al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es el mercado común de los países socialistas.
Así que todas estas polémicas, la del Mundo Nuevo, la de la invasión de Checoslovaquia, la de las UMAPs, la del avance de la nueva política cultural cubana o la del caso Padilla, están evidentemente involucrados, o sea, son digamos, horizontes, digamos, discursivos donde se reflejan también las diferencias estéticas y específicamente nominales del boom. Ahora, Rama, esto es muy interesante, siendo uno de los críticos centrales del boom, porque escribió reseñas de prácticamente todas las novelas del boom, las comentaba, ¿verdad? En Marcha o en Casa de las Américas. Él no escribió un ensayo propiamente del boom hasta a fines de los años 70, ya cuando las cosas se habían asentado un poco, ¿verdad? Se había pasado el momento más álgido, más intenso de las polémicas. Y es el ensayo donde está, digamos, contenida más claramente su idea sobre el boom de la nueva novela, es el boom en perspectiva, que fue su participación en la conferencia The Rise of Latin American Novel en el Wilson Center de Washington en octubre de 1979. El ensayo se publicó al año siguiente en la revista Escritura en Caracas. Y entonces ya ahí, digamos, con mayor distancia, él descarta por completo la idea de que el boom sean los 4 escritores más conocidos. Tampoco dice exactamente que son 10. Dice que en todo caso, desde un punto de vista jerárquico, se podría valorar mejor una nómina de 10 que de 4. Hay una parte muy irónica, ¿no? en el texto de Rama, pero al final acaba también cuestionando la nómina más grande. Como pueden ver, en la más grande, Rama proponía incluir a quienes Fuentes, Emil Rodríguez Monegal y Donoso veían como precursores del boom. Por ejemplo, el escritor cubano Alejo Carpentier, o Miguel Ángel Asturias, o Jorge Luis Borges, o Juan Rulfo, ¿no? O sea, los críticos anteriores decían, todos ellos no pertenecen al boom, son en todo caso antecesores, son precursores de la gran renovación estilística que empezará con el boom. Pero por lo general fechaban el boom con las novelas de los 4 grandes, vamos a decir, con las primeras novelas, empezando fundamentalmente con La región más transparente de Fuentes y Rayuela de Cortázar. Propone Rama en este ensayo otra periodización, por tanto, del boom. Él dice, no se puede decir entonces que el boom empieza con La región más transparente de Fuentes, sino que empieza antes, desde los años 40, con novelas como Los pasos perdidos de Carpentier, ¿no? Es más amplio el rango temporal en que se puede localizar el boom. Discute también esta idea muy de Donoso, de que en el año 72 ya el boom como fenómeno estético ha concluido. Él dice que no se entiende, esto es muy, muy importante, para él era clave, no se entiende la novela de dictadores que se produce fundamentalmente en los años 70 sin el boom. Y de hecho dice, esa novela forma parte naturalmente del fenómeno del boom, ¿no? Estoy pensando en novelas como Yo el Supremo, de Roa Bastos, El otoño del patriarca, de García Márquez, El recurso del método de Carpentier, ¿no? Él dice, no, esas novelas también forman parte del boom, por lo tanto no tiene sentido asegurar que el boom acaba en el año 72. Y él que era un crítico literario marxista, le daba mucha importancia al modo de producción literaria. Hay una serie de fenómenos, podría decir, materiales que estaban ligados al boom. El boom no era para Rama únicamente un fenómeno estético, en el sentido de que aparecían nociones como el realismo mágico, o como lo real maravilloso, o una reescritura de técnicas narrativas propias del barroco o del neobarroco, que así era más o menos como se definía en los textos críticos fundamentales. No, él dice, el boom es un fenómeno también comercial, tiene que ver con una renovación de la industria editorial, con una profesionalización del escritor y en el mercado, con una
reproducción técnica del arte literario, y ahí citaba a Walter Benjamin, que escribió sobre, ¿verdad?, el arte, la reproducción técnica en el arte de vanguardia en el siglo XX. Entonces, como un buen marxista heterodoxo y crítico, involucraba estas nociones que ahora asociamos a la materialidad de la producción editorial y literaria de los años 70. Para tener una idea e ir cerrando, hay un momento del ensayo. No voy a usar imágenes, no, voy a leer aquí del libro de Rama. Hay un momento del ensayo en que Rama dice que ni 4, ni 10, ni 15, ni 20, y hace una lista larguísima de autores entre los años 50 y los años 70. Por supuesto no la voy a leer completa, pero para que tengan una idea, él empieza con autores y obras: Onetti, Una tumba sin mujer; Roa Bastos, Hijo de hombre; David Viñas, escritor argentino que era muy cercano a Rama; Los dueños de la tierra; Julio Cortázar, bueno, los premios, Borges, El hacedor; José Revueltas en México, Dormir en tierra; bueno, Fuentes, por supuesto, pero Julio Ramón Ribeiro, también Crónica de San Gabriel, de nuevo Onetti, El astillero; García Márquez, por supuesto; Miguel Ángel Asturias. Él decía que con Asturias y con Carpentier pasaba algo, que cuando estos críticos los definían como precursores, prácticamente los dejaban de leer, y resultaba que estos escritores seguían escribiendo en el momento del boom. Y entonces, bueno, Ernesto Sábato, que se veía como en los márgenes del boom o el post-boom; Martínez Moreno, Cepeda Zamudio, Rosario Castellanos, Bioy Casares, Sarduy, por supuesto; Juan José Arriola, que sería otro tipo, hablando aquí en este auditorio, José Arriola sería parte de los que los primeros críticos entendían como precursores. Así que da una idea, ¿verdad?, de la heterodoxia crítica con que Rama se aproxima al fenómeno. Ángel Rama, a la vez que cuestionó estos lugares comunes de la crítica sobre el boom, se interesó mucho en lo que Donoso llamaba el post-boom. Los escritores, ¿verdad?, que comienzan a escribir sobre todo en los años 70 y desarrollan su obra en los años 80, por supuesto es un periodo que él no llega a cubrir porque muere en 1983, pero en los años 70 se comienza a fijarse muy específicamente en la literatura producida por, vamos a decir, los discípulos o las discípulas, ahora voy a hablar un poquito de eso, del boom. Entonces se interesó mucho en estos escritores: Reinaldo Arenas, Norberto Fuentes y Octavio Armand. Los publicó él. Recordemos que Rama, después de varios periplos por América Latina, por Europa, se establece en Caracas en los años 70, en la época en que comienza a leer a estos escritores cubanos. En Caracas funda, ustedes saben, una institución insoslayable de la cultura latinoamericana y específicamente la cultura editorial latinoamericana, que es la Biblioteca Ayacucho. Hay que preguntarse, ¿quién no está en la Biblioteca Ayacucho? Es una buena pregunta. Creo que hay autores y autoras, críticos y críticas que están haciendo ese tipo de trabajo. Pero yo diría que si hay lagunas y vacíos localizables en el gran catálogo de Ayacucho, probablemente tengan que ver con la literatura producida por mujeres. A eso voy justo ahora. Pero déjenme cerrar este apunte con el interés de Rama por estos autores, porque los tres son autores que pasan por una experiencia disidente dentro de la isla y después se van a distintos lugares de exilios y en distintos tiempos, ¿verdad? Hay que decirlo, en realidad Reinaldo Arenas sale de Cuba cuando el éxodo del Mariel en 1980, Octavio Armand un poquito antes, claro, el éxodo del Mariel a Miami, ¿verdad?, que se establece después en Nueva York, donde muere en 1990. Octavio Armand se traslada a Caracas.
Norberto Fuentes queda viviendo, pero bajo una situación muy incómoda dentro de la isla, y finalmente se exilia en los años 90. Ahora, Rama escribió sobre estos autores en específico, glosó, reseñó sus obras y trató de publicarlos en sus proyectos editoriales. Impulsó mucho las ediciones de estos autores en Monte Ávila, en Uruguay, también en México. Hay la correspondencia de Rama demuestra el interés de que estos autores, vamos a decir, de la disidencia o de los nuevos exilios cubanos, tengan también un lugar en el catálogo de las grandes editoriales latinoamericanas. Ahora, algo aquí, y con esto voy a ir cerrando, algo muy, vamos a llamarle irónico y trágico definitivamente, es que esa relación de Rama con los escritores disidentes dentro de Cuba se da un giro tremendo entre fines de los años 70 y principios de los años 80, cuando Rama comienza a ser víctima de una persecución macartista en los Estados Unidos. Entonces este crítico, que ha sido crítico, como vimos, de la política cultural cubana, que cuestionó la sovietización, que cuestionó la homofobia, que mantuvo su relación por correspondencia con los grandes escritores latinoamericanos que rompieron con Cuba, como Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa. Eso es la correspondencia. Ahora pondremos la imagen que ha editado Amparo Rama, la hija de Rama, en Montevideo. Recoge esa relación epistolar más allá de las diferencias políticas que había entre todos estos autores. Lo irónico, como decía, y trágico, es que escritores como Reinaldo Arenas, como Guillermo Cabrera Infante, que estaba exiliado en Londres, o Octavio Armand, que estaba en Caracas, se movilizan muy intensamente a favor de que Rama sea expulsado de los Estados Unidos, que se le retire la visa para trabajar como profesor en la Universidad de Maryland, un poquito antes en la Universidad de Princeton. Cosas que consiguen durante el gobierno de Ronald Reagan por una cláusula, una ley del periodo macartista que permitía al gobierno de los Estados Unidos expulsar del país a intelectuales académicos marxistas. Esto nos suena muy actual, ¿verdad? Muy contemporáneo, muy de hoy, de Trump, ¿verdad? Pero esa fue la experiencia específicamente de Ángel Rama entre fines de los años 70, principios de los años 80. Al punto de que en el momento de su muerte, en 1983, él estaba viviendo un nuevo exilio. Él había tenido que salir de los Estados Unidos con su segunda esposa, Marta Traba, la que ven aquí a la derecha. La primera es Ida Vitale. Algo muy breve a partir de estas fotos. Creo que la correspondencia y los archivos de Rama demuestran claro que no hay una sensibilidad plenamente abierta hacia la literatura producida por mujeres en América Latina. Sin embargo, sí hay una evidente promoción editorial a través de las cartas de sus parejas. Hay una parte importante de la correspondencia de Rama en los años 60 y 70 que se puede leer como un conjunto de críticas literarias de la poesía de Ida Vitale, así como hay constantes elogios de la obra ensayística de Marta Traba, específicamente de su trabajo de historiar y catalogar de algún modo las artes visuales latinoamericanas. Ustedes saben que Marta Traba fue muy cercana a José Luis Cuevas en México, a Fernando Botero en Colombia y a muchos artistas de aquella generación. Y escribió un ensayo fascinante que, si no lo han leído, se lo recomiendo, que es la Homérica Latina, o sea, la América Latina de Homero, es lo que quiere decir. Ella lo que sostenía era que las guerras y los exilios que se leían en la Ilíada y en la Odisea formaban parte constitutiva de la historia y de la cultura latinoamericana.
Y claro, concluye un poco, claro, estoy usando metafóricamente el nombre de una de sus parejas y el apellido de la otra, un poco para cerrar con esto. Tenemos a Ángel Rama en sus últimos años viviendo un nuevo exilio, fuertemente marcado por el anticomunismo de la Guerra Fría, ¿verdad? Y en esas condiciones es que escribe su último libro, que puede ser leído como testamento, que es La Ciudad Letrada. La Ciudad Letrada se publicó al año siguiente de la muerte de Rama, en 1984, así que más o menos está cumpliendo unos 40 años, ¿verdad? Y ha tenido la fortuna este libro de ser reeditado por los herederos de Rama en Montevideo. Han editado esta nueva edición de La Ciudad Letrada y su correspondencia, que es un libraco de casi 1000 páginas, pero que no incluye toda la correspondencia de Rama. Era este tipo de letrado corresponsal que siempre está escribiendo, porque en buena medida sus proyectos eran proyectos colectivos, proyectos editoriales que se basaban en la comunicación. Yo diría que es especialmente rica la correspondencia de Rama en términos de comunicación con los intelectuales y escritores brasileños. Le daban mucha importancia, yo creo que eso es muy uruguayo, o sea, darle importancia a los brasileños, ¿no? Y ahí se puede ver sus cartas con Darcy Ribeiro, con Guimarães Rosa, con Sergio Buarque de Holanda, o sea que era muy presente la literatura brasileña en la obra de Rama. Su ensayo, La Ciudad Letrada, es una historia de los intelectuales latinoamericanos, desde el periodo que dedica al barroco, en los grandes virreinatos, donde tiene páginas admirables sobre Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Luego viene el periodo de la ciudad romántica independentista, donde él glosa la obra de Fray Servando Teresa de Mier, o del poeta José María Heredia, o de la poeta Gertrudis Gómez de Avellaneda. Llega a lo que se conocen como las ficciones fundacionales del siglo XIX, las grandes novelas de mediados de siglo. Por supuesto se detiene en la ciudad modernista, finales del siglo XIX, la ciudad, digamos, de Darío, de José Asunción Silva, de Gutiérrez Nájera en México, de José Martín, era otro exiliado, ¿no? En Nueva York, en el periodo propiamente modernista. Llega a las vanguardias, se detiene ampliamente en las vanguardias y cierra el libro. El libro realmente, si lo leen, se darán cuenta de que es un libro inconcluso, pero cierra el libro con algo que él llama la ciudad revolucionada. Y lo que intentaba hacer Rama era una historia de los intelectuales entre la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Entonces, el libro cierra con comentarios brillantes, yo diría, sobre los grandes novelistas de la Revolución Mexicana, sobre Martín Luis Guzmán, sobre Azuela, sobre Yáñez. Por ahí alguna mención de Rosario Castellanos muy superficial, pero evidentemente la parte dedicada a Cuba no la desarrolló. Yo lo que sugiero, lo que propongo, y con esto cierro, es que la parte que corresponde a Cuba en la ciudad revolucionada, ¿no?, de Ángel Rama, hay que releerla en sus artículos desde los años 60 dedicados a la Revolución Cubana, a la literatura y a la política de la isla. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rafael Rojas por su conferencia y le damos las gracias por su asistencia a este evento. Muchas gracias y buen día.